muchas felicidades por las ponencias. Aprendimos, creo que hemos aprendido mucho todo en el día. Pero hoy yo amanecí con el pie cruzado y vengo como abogado del diablo. Entonces, Rina, tú comentabas el hecho de que hacías trombolisis exclusivamente con una tomografía simple. Pero hoy tenemos, y lo digo por una percepción personal. Hoy en día, cuando tenemos un paciente con un evento grande, con un NIHS elevado, si te quedas exclusivamente con la tomografía simple o sabiendo que ese paciente potencialmente puede ser candidato para una trombectomía, aprovechas el momento para inyectar al paciente, rompiendo con uno de los paradigmas que hoy tenemos de que solamente con una tomografía simple se debe trabajar el ACV en emergencia. Esa es la primera pregunta. Sí, solamente para aclarar, gracias, doctor Suazo, siempre un placer contar con tu amistad. Para la trombolisis solamente necesitamos una tomografía axial sin contraste. El estándar de cuidado, el que yo aplico, son ambos. Yo aplico la tomografía axial computarizada y la angio-CT, de cerebral y de cuello. Pero para, por ejemplo, pacientes que llegan, que son pacientes renales o pacientes que es dificultoso tener una línea de primera mano, hay que hacer primero la tomografía. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que muchas veces nos va a tomar tiempo hacer el angiotac. Pero como yo practico medicina, a todos los pacientes, 100% de los pacientes con sospechas de enfermedad cerebrovascular, incluyendo sospecha hemorragia, yo le hago los dos. Ahora, si le veo hemorragia, yo decido si no le hago el angiotac o no. Pero la tomografía axial computarizada es lo único que se necesita para la trombolisis, pero el angiotac no es menos importante porque los pacientes tienen que hacerse el tamizaje y el triaje para la enfermedad, la oclusión de vaso grande, porque sabemos que el 30% de nuestros pacientes isquémicos van a tener el EBO. Entonces es inaceptable no tener un angiotac de forma inmediata para hacerle el screening inmediato a esos pacientes. Entonces aprovechas la misma visita. Correcto. Del paciente a la tomografía. Tienes un paciente 3 horas del evento, un NIHS de 10. Le haces primero su tomografía simple y ahí mismo aprovechas para hacer la angiotac, ¿correcto? Correcto, pero sí, ni siquiera uso la escala de NIS. Todo paciente con sospecha, y repito, en ventana terapéutica, desde la trombolisis hasta la trombectomía mecánica, en el 100% de los casos, a excepción de que no tenga línea, reciben CT, CTA, de cabeza y cuello, en el 100% de los casos. Para mí, algo menos que eso es inaceptable. Perfecto, o sea, es introduciendo un poquitico. Correcto. El cuestionamiento de que no nos quedemos con la tomografía simple no podemos, como neuro. Exacto. No podemos. Por eso era provocativa, para sacar del contexto de la costumbre de que solamente, que se ven muchos en esa emergencia, que solamente hagan una tomografía simple. No, ese paciente hay que contrastarlo en ese momento. Y no te agradezco sobremanera poder recalcar eso porque es una realidad nuestra, dominicana, ¿verdad? Pero señores, estamos acostumbrados a trabajar con lo que a mí me enseñaron. La medicina que se practica en el 2022 es medicina basada en la evidencia. Y sí, las imágenes cuestan, pero ¿cuánto le cuesta a un paciente tener un LVO y no ser tratado? Le cuesta el 90% de mortalidad. Entonces, para mí es, como dicen, un no-brainer, aplicar ambas de forma inmediata. Si tengo el problema que el paciente está en la ventana terapéutica de trombolisis, tengo que sacar el paciente, administro el trombolítico fuera del tomógrafo, inmediatamente poniendo la otra línea y se va para atrás a hacer el angiotac de cabeza y cuello. No solamente de cabeza porque le voy a hacer el cuello más tarde. Es una sola radiación, una sola carga de contraste. Entonces ese paciente hay que hacerle todo el mismo. Y la última pregunta un poquitico más técnica. Es el hecho de que eso es una discusión que todavía está en el tapete de el uso previo a trombectomía de los trombolíticos, ¿ok? Si bien tú mencionaste el estudio
de los chinos, el Direct MT, todavía, yo creo que es lícito mencionar, no tenemos hoy en día un estudio que haya sido doble ciego, prospectivo y randomizado que compare los dos elementos. Cómo les va a los pacientes solamente con trombectomía y cómo le va a los pacientes con trombolisis y trombectomía, que todo lo que tenemos ha sido por revisión de estudios retrospectivos. No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo en una parte del comentario. Yo entiendo el punto del doctor Suazo, es que esos estudios que analizaron pacientes que entendimos que la trombectomía es más efectiva que la trombectomía con la trombolisis, son estudios que primero nos reclutaron muchos pacientes, son randomizados. El problema es el siguiente, son estudios que están comparados con el estándar que funciona. Entonces no se pueden hacer placebo, trombectomía, TPA, porque no podemos negar el uso del trombolítico que sabemos que disminuye discapacidad y disabilidad en el paciente. Entonces, a eso se refiere Luis en su comentario. El Direct MT, que fue el primer estudio que salió, que dio una señal positiva a la trombectomía de manera inicial sin la terapia trombolítica, fue no inferior y demostró pues que sí, que se puede hacer en ciertos pacientes, pero para que algo funcione no tiene que solamente verse en un estudio, tiene que estar multiplicado en todos los estudios que se realicen bajo las mismas normas. Entonces, el único análisis estadístico que se puede hacer sin irse muy complejo en lo estadístico es de no inferioridad. Ya al demostrar no inferioridad, es difícil hacer algo como hacemos randomizado para otras terapias, entonces ya de por sí le crea dificultad a cualquier terapia que vayamos a probar con un estudio de no inferioridad, al menos que sea superior. Entonces tiene que ser superior para que la no inferioridad se pueda ver. Pero yo entiendo, doctor Suazo, que la medicina es individualizada. Y yo presenté una excepción en la cual yo creo que, aunque es controversial, que la trombectomía mecánica debe hacerse de primera línea, obviando el uso de trombolíticos, que es la estenosis en tándem. Pero no les voy a exhortar a todos que lo hagan, porque quizás no le va a aplicar en su centro. Pero si el doctor Suazo, el doctor Villamán están de servicio y están ahí, y llega una estenosis en tándem que se conoce, fuera de la ventana terapéutica de ictus, de TPA o TNK, o dentro, y ellos consideran que pueden entrar y revascularizar de forma efectiva, rápida, entonces yo creo que hay que bypass el trombolítico, pero eso es un caso muy específico. Sí. Doctor Rivas, por favor. Víctor Rivas, neurólogo, para los que no me conocen. Felicidades a las tres jóvenes, muy buenas sus ponencias, y me alegro porque hace unos cuantos años atrás yo peleaba porque decía que la neurología intervencionista vascular no es ni del neuroradiólogo ni del neurocirujano, sino del neurólogo, que es tarde o temprano que va a terminar con el paciente en emergencia procediendo a introducir el catéter cuando sea necesario. Mi pregunta va dirigida en dos contextos. La primera es referente al foramen oval persistente. Los estudios que ustedes han revisado incluyen dentro de esto monitoreo HIT intracraneal, porque no necesariamente tener un foramen oval que se demuestra a nivel de eco que haya embolia, implica embolias intracerebrales. Entonces entendemos que un criterio debería ser que estos pacientes se le hagan monitoreo, que se pueda hacer incluso intensivo, que ya hoy hay una empresa que está vendiendo un equipo robótico, que no hay ni siquiera que tener el médico al lado del equipo, instalarlo, el mismo equipo rastrea y registra durante 24 horas, y por lo tanto entendemos que ya uno no tiene que estar con la mano puesta ni el casco robótico, que el foramen oval persistente, si no tenemos un HIT como parte del seguimiento, quizás sea un factor, un sesgo a la hora de definir beneficios o no con respecto a ictus en ese contexto. Esa es la primera pregunta. Sí, buenos días, doctor. Mire, yo hago Doppler transcranial. Los ensayos clínicos no pusieron como criterio de inclusión en ningún grupo de pacientes el hecho de que tuviera el Doppler transcranial, porque sí detecta que hay un shunt, pero no especifica exactamente que sea de un foramen oval.
gradúa el shunt dependiendo del tipo de burbujas que pasen, si está en tela de cortina, hay una asociación a los números de severidad del embolismo. Sí detecta embolismo, pero para la estructura del foramen oval, que es lo que a nosotros nos va a definir el riesgo, la arquitectura del foramen oval para llevarlo a cierre, en verdad el gol es el ecocardiograma transesofágico para estructurar el túnel, el tamaño del túnel, el size, las estructuras que están acompañándolo. Y lamentablemente en el eco transtorácico, porque no lo podemos hacer con el transesofágico, cuando aumenta la presión de vasalva, que se ve que se abre el tabique y pasan las burbujas, ahí es entonces que se gradúa la severidad. Sí es importante, no es menos importante el transcraneal, porque sí nos dice que hay una fuente embólica. Pero recuerden que estratificar el foramen es lo que da más oportunidad de éxito terapéutico a la hora de considerar el cierre del foramen oval, la estructura arquitectónica del foramen oval y el tipo de paciente que sea un ESUS. No, correcto, porque no vamos solamente a enfocarnos en el equipo que múltiples causas, pues yo decía es un estudio cruzado donde pacientes con HIT coincidan con foramen oval o viceversa. Pero se recomienda, sí se recomienda, pero no es parte del criterio de selección. Exacto. La segunda pregunta es a las tres, pero más a la Rina. Hace varios años yo presenté una evaluación de que todos los estudios que hemos visto a nivel internacional sobre stroke, ictus, isquémico, todos usan aspirina 325 como elemento básico de gol estándar. No he visto un solo estudio hasta ahora que no use una dosis diferente. Incluso había un estudio chino que presenté en ese momento que mostraba inferioridad en aspirina de 50 y 100 miligramos frente a aspirina 325 en el ictus. Le hice la pregunta en una ocasión al doctor Vilel y le hice una pregunta también al profesor Hachinsky. Ambos me dejaron flotando. Si todos los estudios que tenemos sobre ictus isquémico solamente usan aspirina 325 como dosis de manejo, ¿por qué permitimos que las farmacéuticas nos presenten aspirina 81 para el manejo del ictus isquémico en fase de prevención secundaria en este caso? Siempre he tenido la duda, siempre la he hecho, la hice a 3 profesores en la última vez que estuve en el meeting de neurología, a Vilel, a Hachinsky, a este profesor argentino que viene mucho aquí, que hace movimiento, y a otro colega más de México que me lo encontré, y los 4 en este caso no supieron darme la respuesta lógica de por qué, si todos los ensayos usan 325, seguimos con las farmacéuticas con 81 miligramos. Yo me imagino que mis compañeras también le hablarán de su experiencia, pero con respecto a mi experiencia, la dosis de 325 yo solo la uso de carga en el momento agudo. No uso carga con clopidogrel como el infarto, y la de mantenimiento hay evidencia de 100 miligramos, 150 y muchos están usando 81 para el infarto. Yo uso 100 de 100, yo me quedo en 100. Y sí hay evidencia de dosis menor de mantenimiento, o sea, sí. Sí, doctor, mire, ese es un tema que siempre se ha debatido porque sí, la guía norteamericana, bueno, hay una capita que dice que se empieza con 325 después del infarto, otras dice que 162. El punto es que lo que incide más es el riesgo de sangrado de cada dosis. A mayor dosis, más riesgo de sangrado. Pero evidentemente con dosis de 100 ya guías que se ve que es menos recurrencia de infarto a todas las dosis estudiadas. De hecho, la dosis de doble interrogación, que es el estudio Change, que es 100 más 300 de copia de carga, después de mantenimiento 35, se ven infartos menores de NIH de 6 puntos. Pero ya hay pacientes que, aunque tengan infartos menores de 6 puntos, usan 100 miligramos de mantenimiento sin el clopidogrel. O sea que eso depende, uno, del tipo de escuela, 2, del tipo de paciente, porque incluso en Estados Unidos RINA usa 81 con dosis de mantenimiento, y en México usan 100 miligramos. O sea que creo que depende del tipo de paciente para uno ponderar qué es lo que más le conviene. Sí, bueno, esta es una experiencia personal y por supuesto basada en la evidencia, pero las guías americanas pues dan un rango hasta 325, pero una dosis, vamos a decir, buena sería de 75 miligramos hasta 325.
Nosotros sabemos que mientras más alta es la dosis de aspirina, más riesgo a sangrado tenemos, con la misma prevalencia o la misma reducción de ictus isquémico. Entonces, por eso en Estados Unidos hasta los cardiólogos han cambiado el uso de 325-81, porque si el riesgo a tromboembolia está reducido, pero el riesgo a sangrado es dependiente a la dosis, entonces ya eso es un no-brainer. Seguimos con aspirina de 81 en la mayoría, si no en todos los centros americanos, en algunas instancias, algunos neurólogos de forma particular, con algunas peculiaridades que mencionó la doctora Farrington, edad del paciente, caso a caso, utilizan pues una dosis, por ejemplo, no utilizamos 100 miligramos, sino que de 81 se va inmediatamente generalmente a 325, pero eso es personalizado. Pero la mayoría de nosotros practican con 81 miligramos de dosis para prevención secundaria. Recuerden que el tratamiento antiplaquetario es uno de los tantos factores que intervienen en la enfermedad cerebrovascular. Entonces, no hacemos nada aumentando la aspirina cuando la hiperglicemia no está controlada, la hipercolesterolemia no está controlada, el paciente es fumador, entre otras, pero ahí lo estoy. No escuchamos, doctor. Okay. Decía, es multifactorial y no solamente es la antiagregación lo que vamos a prevenir, perfecto. Lo que digo es que cuando usted revisa la literatura, al menos lo que se ha publicado, cuando usamos 100, 150, 325, el riesgo de sangrado en esas tres dosis no varía de manera significativa. Sí varía, doctor, sí varía de forma significativa, incluso eso ha llevado cuando yo me entrené. Me gustaría conocerlo, si lo tiene. Usamos todos 325, de hecho esa es la dosis que se utilizó para los estudios donde se realizan stent, incluso intracraneanos, en pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, pero recuerde, toda la literatura publicada no siempre es válida. Entonces tenemos que ver cuál es la fuente de esa publicación, por ejemplo, si son estudios prospectivos, si son retrospectivos, si son cohortes o si son randomizados, porque de ahí va a depender qué vamos a extraer de la data para entonces utilizarlo. Por eso usted ve que todos utilizamos cierta variabilidad, pero las guías solamente son guías y el rango es el que les comenté, pero ya si deciden 325, riesgo individualizado, como lo dijo Smirna Farrington claramente, debe ser aplicado para decidir qué dosis utilizar. No estoy diciendo que alguien está mal o está bien, pero la data siempre tiene que ser vista desde la óptica de un estadístico, si la vamos a utilizar y extrapolarla en esa manera. Mi pregunta es para la doctora T. Doctora T, me gustaría saber su opinión sobre lo que es la trombólisis en ventana prolongada de 4.5 a 24 horas y el papel de la perfusión mismatch por tomografía. Excelentes preguntas, muchísimas gracias. Con respecto a la trombolisis en ventana prolongada, estamos hablando de nuevo de ventana de 4.5 horas hasta 9 horas. Yo creo que es algo que nos abrió los ojos a muchos de nosotros. Son protocolos difíciles de implementar en cada una de nuestras clínicas y hospitales para revelarles algo. Por ejemplo, aún yo sabiendo y conociendo la data y líder regional donde trabajo, no pudimos aplicar Wake Up Stroke ni Extend en nuestro hospital porque necesitábamos una resonancia o un CTP, un CTP 24/7 para garantizar que ese paciente que llegue en esa ventana terapéutica se le realicen los estudios del lugar para discernir si se le va a poder dar trombolíticos o no. Creo que es algo interesante, sobre todo que se debe aplicar cuando ya tenemos protocolos de ventanas terapéuticas tradicionales. Si tenemos de 0 a 4.5 que funciona y tenemos neurólogos vasculares o neurólogos que rotan frecuentemente todos los días y cobertura 24/7 de los mismos, entonces esa es la segunda fase. Creo que es súper interesante, muchos de nosotros debemos ya estar pensando en aplicarlo, otros ya lo han aplicado, pero no es la mayoría. Creo que tenemos que seguir aumentando la ventana de trombolisis, pero es bastante difícil mantener el estándar de cuidado por tantas horas y tener un tomógrafo exclusivo para pacientes con ictus y tener un resonador exclusivo para pacientes con ictus, porque una vez protocolizado, ya yo no puedo decir que yo no lo hago, tiene que estar 24/7 y esa es la dificultad que encontramos muchos de nosotros en poder aplicar la evidencia, porque la evidencia es clara.
yo lo trombolizaría si pudiera garantizar eso en mi clínica o hospital. Con respecto a las imágenes de perfusión, creo que tienen, a manera personal, pienso que tienen indicaciones específicas. Muchos de ustedes, yo sé que la utilizan para hacer triaje de pacientes para trombectomía mecánica después de las 6 horas hasta las 24 horas, como lo hicieron en el Dawn Trial y en el Diffuse 3 Trial. Y creo que es excelente tener data cuando no sabemos clínicamente si estamos eligiendo o seleccionando el paciente adecuado, pero también en mi experiencia, si tenemos una tomografía clara con un aspecto que se puede aplicar y tenemos una escala de NIS que es válida, que se puede replicar también, creo que las imágenes de perfusión no tienen mucho rol, en mi opinión. De hecho, nosotros en nuestro centro pues aplicamos lo que es el paradigma directo de la puerta a la sala del angio. Bypassamos toda imagen alguna, le hacemos una tomografía axial computarizada y un CTA de cabeza y cuello en el angio suite, y ahí mismo se hace la trombectomía mecánica, se le da el trombolítico justo antes de la trombectomía mecánica. Entonces, tiempo es cerebro, ¿verdad? Pero imágenes es tiempo. Mientras más tiempo perdemos haciendo imágenes, también sabiendo que tenemos que tratar a un paciente que tiene un aspect alto y una escala de NIS elevada, entonces más tiempo va a pasar ese paciente sin ser recanalizado. Entonces creo que son importantes, son indicaciones específicas y cuando se utilicen tienen que ser de forma protocolizada. No hay ningún rol del CTP en las primeras 6 horas, ninguno. Si un paciente llega en las primeras 6 horas, ese paciente hay que tratarlo. Se le da trombolítico si está en la ventana de menos de 4.5 horas. Si está por encima de ahí, directamente a trombectomía mecánica. Solamente para lo de mismatch, la diferencia de rango que hay de tiempo entre la ADC y el FIR sería aproximadamente 6 horas. O sea que ya, si usted lo ve y no hay mismatch, quiere decir que ya tiene un infarto a partir de 6 horas aproximadamente. Bueno, tenemos la última pregunta, el doctor José Joaquín Puello. Sí, bueno, muchas gracias. Vine un poquito tarde, pero pude oír los comentarios de ustedes. Reina, muchas gracias por estar aquí nueva vez y a las doctoras también. No, es una advertencia. Hace aproximadamente un mes participé en un conversatorio bastante amplio del CNS sobre el uso de clopidogrel, aspirina, etcétera. Bueno, el protocolo que estamos utilizando ahora, y esta es una advertencia para los neurocirujanos, es el aumento exponencial que ha habido con esos medicamentos en pacientes de más de 70 años que hacen hematomas subdurales. Entonces, esa es la advertencia. Una vez un paciente de más de 70 años esté en aspirina, clopidogrel, etcétera, y va a nuestra consulta, hay que advertirle cualquier golpe, por mínimo que sea, debe ser reportado y hacerse una tomografía a los 8 días después de haber recibido el trauma. Y en segundo lugar, ya aquella regla de oro que teníamos de que el 50% de los pacientes con hematomas subdurales no recuerdan el golpe, ese porcentaje ha subido en personas de más de 70 años. Es una simple advertencia para los cirujanos y neurólogos que tienen que ver pacientes con una aspirina, clopidogrel de más de 70 años. Una simple advertencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Puello, por esa maravillosa intervención.